Antes del sermón que viene, vayamos a Efesios 1, del 11 al 14. Efesios 1, del 11 al 14. Let's open up our Bibles to Ephesians chapter 1, verse 11 forward. Efesios 1, 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ephesians chapter 1, 11. In him we also obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, that we who first trusted in Christ should be the praise of his glory. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. Amen. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Nuevamente a ustedes que nos están escuchando por medio del Facebook y luego después por medio de YouTube. Estamos contentos porque en esta mañana se han sintonizado con nosotros. Queremos decirles que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que habrá de estudiar o ha estudiado últimamente, estamos listos para ayudarle con lo que podamos. Recuerde que ahí en su pantalla aparecen varios medios por los cuales usted se puede poner en contacto con nosotros y aquí estamos listos para ayudarle. Le queremos decir también que si acaso a través de escuchar estas lecciones su corazón es compungido por medio de la palabra del Señor y desea ser bautizado o bautizada, o pedir las oraciones de la congregación, estamos listos para hacerlo. Solamente pónganse en contacto con nosotros, arreglamos los medios para que esto se lleve a cabo y así para que podamos suplir la necesidad espiritual que usted pueda tener en su vida en estos momentos. Recuerde que estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si acaso quiere venir a visitarnos, aquí estamos para ayudarle. Para el resto de nosotros quienes estamos aquí reunidos localmente, hermanos, nuevamente continuamos estudiando la palabra de Dios, la cual ya va a ser por la segunda hora. Y vamos a prepararnos para que así podamos estudiar esta palabra. Once again, we're so grateful for all of you who are viewing us through means of Facebook. We're happy that you have taken the time to be able to hear the Word of God this morning. We would like to let you know that we are here to help you in any spiritual matter that you might have. Furthermore, if there is that the Word of God will come to you and will make you understand certain things in your life, and you're ready to do those things that God has requested from you, we're here to help you. We can help you. Just get in contact with us through the means that are appearing there in your television set, and we will be glad to stop by or to talk to you and do whatever it needs to be done in order to satisfy the need that you might have within your life. Remember that we would like for you to come and visit us. We're located at 4002 East Richardson Road in the city of Edinburgh, Texas. For the rest of us that are here this morning, we're thankful that God has given us another opportunity to study another hour of God's Word.
But before we do so, let us go to our Heavenly Father in prayer. Vamos a una oración, hermanos. Bendito y eterno Padre, en esta mañana le estamos pidiendo que usted nos ayude para que podamos, eterno Dios, continuar nuestro estudio de su palabra. Y le rogamos pues, Padre eterno, que nos quite todo aquello lo cual habrá de impedir un conocimiento de lo que vamos a escuchar de su palabra. Y que nos ayude, eterno Dios, no solamente a llegar a este entendimiento, sino que lo podamos asimilar en nuestra propia vida. En esta mañana, Padre Santo, le pido que si acaso hay algún fruto que necesita que recogerse, eterno Dios, y el cual su palabra habrá de compugir sus corazones, le ruego pues que usted lo recoja, Padre. Es su fruto y le damos la honra y la gloria a usted por medio del proceso que lo hace, que es su palabra. Esté con este servidor suyo para que pueda explicar bien las cosas y así, eterno Dios, que pueda establecerse el conocimiento. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you give us this morning to come together and to study another portion of thy word, Father. Our prayer on our behalf, Father, is that you will help us to understand those things that we will be reading from your holy book. And in doing so, Father, I ask that you will bring forth thy fruit, that your word, Father, once it is injected in the minds and hearts of those that will be listening, Father, will produce, and therefore, Father, that you will bring forth your fruit. We honor and we bless you, Father, for the simplicity of the matter that you have brought this to our attention, Father. And we give you honor and praise for all that you do. Be with thy servant as I communicate the concepts this morning, that all may go well, Father. It is through your Son, Jesus Christ, that we pray these things. Le pedimos todo esto en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. En el mes de febrero, hermanos, vamos a estar considerando nuevamente el mismo tema que ya hemos escogido para el año. ¿Qué es lo que Dios exige de esta congregación de aquí, de Edinburgh, Texas? Y llegamos a la conclusión que Dios exige que usted y yo lleguemos a conocer la verdad. Que lleguemos a conocer la verdad que está disponible para nosotros, no solamente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Antiguo Testamento los miércoles por la tarde, para que usted entienda que esa verdad la cual Dios nos ha dejado es una verdad que no está en vigor sobre el cristiano, pero que es necesaria para que así podamos nosotros ver los ejemplos, el entrenamiento, la instrucción que nos da el Antiguo Testamento, para que así nosotros podamos llegar a ser un varón perfecto, como dice 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 17. Pero vuelvo a repetir, Dios exige de nosotros de que nosotros vengamos a conocer al conocimiento, que vengamos al conocimiento de la verdad. Being the month of February, we're going to study a different study that we have been looking at previously. This morning, we're going to follow the same question that has been asked throughout our Sundays. And what is it that God demands of each one of us? And we come to the conclusion that God demands from each one of us that we know the truth. Once we know the truth, according to John chapter 8 and verse 32 and following, we will be liberated. We will become free. And the question is, free of what? Free of sin. So it is imperative that you and I come to the conclusion that we understand truth. And therefore, this is the theme that we will be looking throughout the month of February. So this morning, as we open our Bibles, we're going to be looking at the fact that truth needs to be heard. Truth, first of all, needs to be heard. And that's why I have chosen Ephesians chapter 1 and verse 1 through 14.
Nonetheless, we're going to concentrate only on verse 13 because that is where the concept comes alive in our minds, and we're going to exegese this passage, and we're going to look at what the Apostle Paul, what the Holy Spirit through the Apostle Paul teaches us concerning hearing the truth. Al leer Efesios capítulo 1 y versículos del 11 al 14, hermanos, es un pasaje áureo que he escogido para nuestra lección de esta mañana. Y vamos a concentrarnos particularmente en el versículo 13, porque es de ahí de donde quiero estudiar con ustedes el concepto del cual vamos a estar estudiando en esta mañana, que es de oír la palabra de verdad. Esa frase ahí se encuentra en ese texto, y por lo tanto vamos a hacer un exégesis para que así podamos nosotros recibir toda la enseñanza de que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos está enseñando hoy en esta mañana. Y primeramente, miramos nosotros que esta palabra dice la siguiente manera. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, seguramente entendemos nosotros que le está escribiendo a las personas que vivían en la región de Éfeso. Efesios capítulo 1 y versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fue lo que le está escribiendo a las personas que vivían en Éfeso. Y le está recordando que ellos en un tiempo vinieron a oír la palabra de verdad. Whenever we consider Ephesians chapter 1 and verses 11 through 14, and especially verse 13, we notice here that the Apostle Paul makes reference to the fact that they heard the word of truth. This is obvious by the phrase that we see within verse 13. Now, whenever he uses the word we, or having heard, he is making reference to what Ephesians chapter 1 and verse 1 is making reference to. He is making reference to the people that lived in the region of Ephesus. That is confirmed by verse 1. So the people that live in the region of Ephesus, they heard the word of truth. And this brings us to our first point that we would like to study concerning this passage. In doing the exegesis, we first of all need to understand the definition of the word heard, because we need to be in the same page. Whenever we go to the lexicographers and we study them, we notice that they give 5 definitions concerning this word. 5 definitions. So therefore, the lexicographers come to the conclusion as we study them, and they say, you need to understand this word in the context in which it was written, because it can be either or. It can be either or, one of the 5 definitions. And first of all, the lexicographers makes us reference to the same word, akouo. The same Greek word. He makes reference to the fact it's just to listen. That's it, listen. In other words, there is no participation from the recipient. The only thing that he is doing is listening. He's hearing. He's hearing something. That's the first definition. The second definition is that he hears that something is being said. That's it. He hears that something is being said. Now notice this definition. There is something that's being said, but as far as from the participant, there is no participation in what's being heard. He is not reciprocating. He is not moving or doing anything. He just hearing that something is being said. The first one's to hear. The second one is he's hearing something, but yet he is not reciprocating from his part. The third definition that the lexicographers give concerning this word is that he is hearing
with his internal mind. In other words, the things that he is hearing, the person is hearing, it's formulating concepts within his mind. Now, which concepts are being formulated within his mind? Well, it just depends on the person himself or herself. Because one person may listen to something, and the concept that that person arrives at might be different at another concept that the other person has listened. And therefore, you have two opposite things. It is a conflict because the same word was heard, and yet this person's concept is different from this other person. So that's the third definition that is being given. The fourth definition that is being the lexicographers give is a listening attentively to the particular things that are being said. In other words, this person is paying attention, and he's paying attention for a purpose. And the purpose is that he or she wants to change he or she wants change in her life or his life, and therefore they're paying close attention to the particular things in order that they may grasp whatever is convenient for them, and they may do according to that which is being said. And once again, there's different opposite sides, because what's convenient for one person might not be convenient for another person. He or she are just listening to grab what is useful for them. And therefore, this is, the fourth meaning. The fifth and last meaning is a meaning where you listen attentively. But you listen to the whole concept because you want to be involved and you want to do that which has been presented to you in such a manner that you will become equal as to that of what you heard. Now, this is how it is written here in Ephesians chapter 1 and verse 14. As a matter of fact, if you read the phraseology concerning verse 13, you're going to understand that it is making reference to the fourth and to the fifth definition. And it is something that we need to understand because it has a bearing on what the rest of the verse is saying. It does not have any meaning to the first three definitions. Lo que miramos aquí en el versículo 13, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 13, primeramente dice que habiendo oído la palabra de verdad. Y tenemos que primeramente entrar en las definiciones, no de toda la frase, sino que de una palabra en particular, oír. Porque recuerde que estamos tratando de estudiar el concepto o el tema de tenemos que oír la verdad. Entonces nosotros tenemos que oír. Y esta palabra oír es una palabra importante que tenemos que definirla conforme a cómo el texto o la mente del escritor nos está presentando esta palabra. Yo no puedo usarla y decir se refiere a esto. Tengo que estar seguro en cómo se usa en el texto. Por lo tanto, vamos a los lexicógrafos. Y los lexicógrafos nos dan a entender que esta palabra, akuo, es una palabra que tiene 5 definiciones. 5 maneras en cómo se puede usar la palabra. Por lo tanto, llega a la conclusión los lexicógrafos. Si esto es el caso, el cual lo es, entonces uno tiene que leer el contexto cuidadosamente para poder entender cuál es la manera en cómo el autor está usando esta palabra. Y ellos entonces proceden en darnos la definición de esta palabra. Primeramente dice que la palabra oír puede decir solamente de escuchar, oír. No hay nada de parte del recipiente que está oyendo, más estoy escuchando. Podré estar poniendo atención o no, pero estoy escuchando. ¿Verdad? Como dicen muchas esposas, ¿verdad? Nomás lo que conviene o escucha. Bueno, la cosa estoy escuchando. La segunda definición, miramos nosotros, que es la palabra en donde yo estoy escuchando y estoy oyendo, pero no hay nada de mi parte.
Todavía no vine a producir nada de mi parte. La primera nomás oí. La segunda, he escuchado, he oído, pero yo no he actuado conforme a lo que tengo que hacer. Es lo mismo como miramos el ejemplo de Herodes que vimos hoy en esta mañana y Faraón también. La tercera es donde uno pone atención con sus ojos mentales, es decir, su mente. Está escuchando y al escuchar se están formulando conceptos dentro de usted. Así como lo pone el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo que es 10, versículos 4 y 5. Se están formando conceptos, está llevando cautividad a estos conceptos. Todavía no se hacen parte suya, pero ya se han formado conceptos. Y claro que todo tiene que ver con la persona, porque lo que una persona escucha y el concepto al cual él o ella llega, quizás no sea el mismo concepto que la otra persona ha llegado. Todo depende en la persona. Todo depende en el nivel de educación, en el nivel de cómo recibe las cosas, cómo viene a descifrar todo aquello lo cual ha recibido. Entonces miramos nosotros que el siguiente concepto es el concepto en donde ya se viene a escuchar cuidadosamente, particularmente, para poder la persona hacer aquello lo cual se le está comunicando. En otras palabras, tiene un interés en escuchar lo que se tiene que decir, y el interés que tiene es que quiere que haya un cambio en su vida, quiere cambiar, y por lo tanto está escuchando cuidadosamente todo lo que se dice, y entonces ya después que se llega a la conclusión de aquello que se dijo, ya entonces va a hacer lo que la palabra se le ha dicho haga. Cuando leemos Efesios capítulo 1, versículo 13, estamos viendo que la definición, la cuarta y la quinta, es la que más se viene a pegar al texto, al contexto. Y por lo tanto miramos nosotros que las personas que estaban en Éfeso, ellos escucharon atentamente aquello lo cual se les predicó, se les enseñó. La segunda cosa que quiero que ustedes miren en este texto es lo siguiente, que el objetivo directo, cuando usted lee una oración, usted va a encontrar que habla del sustantivo, que habla del verbo y habla del objetivo directo. El sustantivo da a entender quién es el que está escuchando. El verbo nos da a entender que hubo una acción de parte de ellos. Y la acción de parte de ellos era de escuchar. Están escuchando. Pero el objeto directo de la oración es la verdad. No están escuchando nada más, únicamente la verdad. Y esto también tiene importancia. Porque entonces ya llegamos a la conclusión, a nuestra tesis, que es oír la verdad. Pero cuando llegamos a oír la verdad, tenemos que entender que la verdad de Dios, hermanos, se viene a demostrar, se viene a describir, se viene a presentar de diferentes maneras. Y con esto no estoy diciendo que hay diferentes verdades, porque la verdad de Dios es absoluta. Es absoluta. Dios es verdad. Y por lo tanto la verdad de Dios es absoluta. Y esta verdad absoluta de Dios, Juan capítulo 1, versículo 17, dice que Jesucristo vino a traerla al mundo. Él no vino a cambiarla. Él no vino a engañar con la verdad. Él no vino a adulterar la verdad. Él no vino a cambiar la verdad. Simplemente vino y trajo la verdad como es. Por eso miramos textos en la Biblia que dice Jesús, yo no he venido para hablar mis propias palabras, sino que he venido para hablar las palabras de mi Padre. Esa es la verdad absoluta. Pero vuelvo a repetir, cuando usted y yo oímos la verdad, tenemos que tener cuidado. Cuando estamos poniendo atención a la verdad para poder obedecerla y para poder hacer lo que la verdad nos está enseñando, tenemos que tener cuidado. Porque la verdad se puede usar, se puede manipular, se puede usar de diferentes maneras. Whenever we look at Ephesians chapter 1 and verse 13,
We notice here that as we come to this verse, we have already seen the definition of the word hear, and they heard. But now, as you will know that whenever we read a sentence, you need to understand that a sentence is made up of different things. It is made up of the noun, the verb, and the direct object. And of course, you have your prepositions, you have your other things that are added to a sentence in order to make sure that the person that is going to read that understands completely what the sentence is trying to communicate. Well, in Ephesians chapter 1 and verse 13, we have the noun, and the noun is those that heard. And we already established that they were people from the region of Ephesus. Now the verb, which is the action, is they heard. They heard something. That's an action. And that's why we gave the definition of the word heard. But the direct object is truth. They heard the truth, which is another important factor within the theme or the thesis that we're trying to elaborate. Because our theme this morning is we need to hear the truth. Well, the truth that this particular passage is making reference to is the absolute truth of God. It is the truth that Jesus Christ brought to this world. John chapter 1 and verse 17 says that Jesus Christ brought the truth to the world. By the time that Jesus Christ comes to the world, the truth had been adulterated. It had been manipulated. And it had lost its true meaning because there were a lot of people involved now. The scribes were the ones that started all of this, and therefore it did not have the true meaning of God. Therefore, we could say it was not the absolute truth of God. There was partial truth to some of the things that were being taught, but not the whole truth. So therefore, when Jesus Christ came, he brought the absolute truth of God. That's why whenever we read about Jesus Christ, he says, I come not to speak my own words. I come not to teach my own words. I come to speak and to teach the words of he who has sent me. And this is making reference to the Father. And is making reference to the absolute truth. Well, you and I have an obligation to hear that truth. We have an obligation to hear that truth. But you need to understand that whenever we come to the point of hearing the truth, you need to understand that truth can be manipulated. Truth can be distorted. Truth can be used in such a way that it will deceive people. And that's where we come in. Yes, my responsibility is to hear the truth. But I need to keep in mind all of these things. That whenever I read the truth, I am able to see the absolute truth and nothing but the truth. So this is the next point that Ephesians chapter 1 and verse 13 is making reference to. Because it is obvious that the people there in Ephesus, they understood all of this. That the truth that they heard, which was the gospel for their salvation, was the absolute truth of God, and therefore they believed in it, and they were sealed. In other words, they were safe. And the Holy Spirit gave its approval to all of this. That's the whole concept of Ephesians chapter 1 and verse 13. But let's go back and look at some of the things concerning the manipulation of truth. Vamos pues entonces ahora, hermanos, mirar en la manera en cómo la verdad se ha manipulado. Primeramente, miramos nosotros, empezamos con el libro de Génesis. Cuando Dios crió al hombre y a la mujer, Él les declaró la verdad absoluta a ellos. Miramos en Génesis capítulo 12, versículo 14, que Dios le comunica a Adán la verdad absoluta. Le viene a decir todas las cosas que él debería de haber entendido y las cosas que él debería de haber enseñado a su esposa Eva. Pero noten que después en Génesis capítulo 3, miramos nosotros que esta verdad de Dios, la cual es la verdad absoluta, ya Satanás vino
a usarla, a manipularla de una manera en que él pudo engañar a Eva. Y solamente le añadió una sola palabra a lo que Dios había dicho. Esta es la manera en cómo la verdad se ha venido a manipular. Dios dijo, si acaso comieres del fruto de este árbol, morirás. Satanás dice, si comieres fruto de este árbol, no morirás. Una sola palabra, no morirás. Y noten que hay otros factores que tenemos que tomar en consideración, pero el punto que quiero establecer es que Eva fue engañada. Primera de Tito, capítulo 2, versículo 14, dice que Eva fue engañada. Y a consecuencia del engaño, miramos nosotros que Eva cayó en pecado. Y cuando Eva cayó en pecado, entonces envolvió a su esposo, Adán. Y ambos entonces cayeron en el pecado. Y por lo tanto, ellos fueron destituidos del jardín. Génesis capítulo 3, miramos nosotros en donde esto viene a ocurrir. Pero regresando al punto, la verdad se usó para engañar. Y hoy en día hay muchas personas con habilidad de poder engañar a otros concerniente a la palabra de Dios. Por ejemplo, hay organizaciones que enseñan que concerniente a la iglesia, bueno, todos sabemos que la palabra del Señor nos enseña que Dios estableció una sola iglesia. Ayer, precisamente, recibí un folleto de los testigos de Jehová. Yo creo que ahora ya no salen hasta una puerta, sino que ahora mandan por correo. Y como yo he tenido varios encuentros con ellos ahí en el barrio nuestro, yo creo que ellos han visto el interés ahí y ahora mandan folletos por correo. No ponen nombre de quien lo manda, ni su propia dirección. No hay manera en cómo comunicarme con la persona. Me gustaría, pero mandan en cartita, ¿verdad? Y nomás le ponen la familia Rodríguez. Hasta ya conocen quién vive ahí, la familia Rodríguez. Pero unos folletos que ellos mandan, es decir, dice esto: Dios ha establecido una sola iglesia. Bueno, un solo reino lo nombran ellos. Y citan Daniel capítulo 2, versículo 44. Esa es la verdad. Esa es verdad. Pero noten que con esa verdad lleva a la gente al engaño. Porque ya de ahí empieza esa verdad y ya en la conclusión es que el reino del cual Dios ha establecido es el reino del testigo de Jehová. Eso es mentira. Eso es engaño. Engaño quiere decir establecer mentira con alagios y llegar a la conclusión de que esto lo cual han declarado como verdad es la verdad a la cual ellos quieren que uno piense. Bueno, así como ellos, muchas personas lo han hecho. Pero noten la verdad. Citan Daniel 2.44. Daniel 2.44 sí habla de la verdad. Habla de que Dios en los tiempos de los romanos iba a establecer un reino. Y todo eso está correcto. Pero el reino que Dios iba a establecer en los tiempos de los romanos, Hechos capítulo 2, versículo 1 adelante, ya lo viene a declarar más concretamente. Y esto es la iglesia de Cristo. El Antiguo Testamento apoya todo esto. Daniel capítulo 2, versículo 44, es aprobado con Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4, con Miqueas capítulo 4, con Mateo capítulo 16 y versículo 18. Todos estos versículos apoyan Daniel 2.44. Y aún Hechos capítulo 2. Esa es la verdad. Pero lo que no es verdad es que no se refiere al reino de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová empezaron en el año 1830 y tienen un fundador. Tienen un fundador humano, que ellos han empezado este reino. Solo que entonces, ahí está la mentira, fue manipulada. Pero miramos nosotros también en el Nuevo Testamento en donde esto se viene a querer usar. Satanás quiso hacer esto mismo con Jesucristo. Con Jesucristo, Mateo capítulo 4. Recuerdan que Satanás le viene a citar a Jesucristo pasajes del Antiguo Testamento. Y hasta que Jesús viene a aplicar esos
esos versículos que Satanás le viene a citar a Jesucristo los aplica correctamente. De tal manera que Satanás se da cuenta, ¿verdad?, que no lo va a poder engañar como engañó a Eva. Solo que entonces ahí está la manera en cómo la verdad se puede manipular. Es decir, puede llevar a uno a ser engañado. Solo que uno tiene que tener cuidado. Whenever we look at the word truth, we need to understand that it can be manipulated. And people can use the truth to deceive other people. For example, our example that we have is Genesis chapter 3. Whenever we read Genesis chapter 1 and chapter 2, we notice that God gave Adam the absolute truth. In other words, he told Adam everything that God, wanted Adam to know. And therefore, he expected Adam to be able to train or to teach his wife. And therefore, we notice that the absolute truth was there. But whenever you read the truth that God gave Adam and Eve, and the truth that Eve responded to the serpent, and then you compare it with what Satan says, with just the addition of one word to this absolute truth, he manipulated that truth in order to be able to deceive Eve and to bring her to sin and bring Adam to sin as well. So this is what we notice, that the truth was manipulated by deceiving Eve. And whenever you go to 1 Timothy chapter 2 and verse 14, you will notice that the Word of God says that Eve was deceived by the serpent, by Satan. And this is some of the ways that people nowadays use this kind of manipulation in order to be able to deceive people. I was explaining in Spanish that, now the Jehovah's Witnesses, they don't go out and knock doors. Well, not in our neighborhood, but they send letters. And they even know who lives there in their house, because I have had dealings with them in the past. But one of the things that they send a little tract, and the tract says that, did you know that God established one church? And they cite Daniel chapter 2 and verse 44. And that's interesting, because that is the absolute truth of God. But whenever you go and read further into the end of the tract, you will notice that this truth, they're using it, manipulating it, to be able to say that the Jehovah's Witness kingdom is the true church. That's false, because there's nowhere in the Bible that teaches that. The Jehovah's Witnesses were started in 1830 by a human person, a human being, not by God, by a human person. Daniel chapter 2 and verse 44, it is making reference to the true church of God, which was established in 33 AD by God. Matthew chapter 16 and verse 18 says, I will establish my church upon this rock. This is Jesus Christ, which is God, that was going to establish the church, not in 1830. So therefore, we notice that it is a manipulation of truth. So we need to be careful of people that manipulate truth by adding one word or one phrase in order to make it sound like it is the absolute truth. And that's the whole point that I'm trying to make concerning this. The truth can be manipulated. People can use truth to deceive other people. And we see that nowadays as well. So you and I have to be careful and not to come to that point. Segundo, llegamos nosotros a la conclusión, hermanos, que la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, dice que el recién convertido tiene que desear la leche espiritual como la desea un niño recién nacido, no adulterada. Y cuando usa la frase no adulterada, claro que estamos viendo nosotros que ese texto está hablando de una manera figurativa, simbólica. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Y usted está usando la palabra no adulterada para dar a entender que la verdad absoluta de Dios puede adulterarse. Y cuando uso la palabra adulterarse, es decir, se puede cambiar, se puede falsificar.
de tal manera que ya no viene a tener el mismo sentido. Hoy en día a esto se le llamarían innovaciones. Innovaciones que no están establecidas dentro de la verdad. La verdad de Dios simplemente es absoluta y viene a demostrar lo que se debe de hacer. Pero noten, no solamente en la iglesia, pero también en todas partes, Timoteo capítulo 1 y versículo 6, Timoteo capítulo 1 versículo 6, y empieza en el versículo 5, no sé lo que está diciendo aquí. Pablo le está escribiendo a este joven predicador Timoteo, y le está hablando concerniente a personas dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y les dice, versículo 5, disputas necias de hombres corrompidos de entendimiento, noten, y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Y leo este versículo para que nosotros entendamos que una persona que viene a adulterar la palabra de Dios es una persona que está corrompido de entendimiento y que está privado de la verdad. Son dos cosas importantes que tenemos que entender. Una persona corrompido de entendimiento quiere decir que el entendimiento al cual debe de llegar concerniente a las Escrituras no lo tiene correctamente. Y claro, ¿verdad? Que tenemos que hablar de quién recibió instrucción, quién enseñó, etc. Pero cuando existe esto en una persona, corrupción de entendimiento, ¿qué es lo que va a suceder? La palabra de Dios, la verdad, se va a adulterar. Y van a hablar de cosas que no deben de hablar, porque están privados de la verdad. Si no estuvieran privados de la verdad absoluta, cuando se le presenta lo que se le presenta y no tienen el entendimiento corrompido, inmediatamente van a responder, hermano, la Biblia no enseña así. La Biblia no dice eso. Pero entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que este es el estado de tal personas. La verdad se puede adulterar y cuando las personas están en ese punto, la vienen a adulterar. Punto y caso. Hay hermanos que enseñan que la mujer no puede usar pantalones en el culto. No nos extraña, ¿verdad? Citan versículos. Daniel capítulo 22 y versículo 5. Pero una vez predicando esto un hermano, ¿verdad? Cuando terminó, lo predicó fuerte. Y terminó y se bajó y le dije, hermano, Deuteronomios capítulo 22 y versículo 5, habla de que una mujer no puede usar pantalones. Dijo, bueno, uno tiene que entender que en aquel tiempo, ¿verdad? Todos usaban túnicas. Dijo, sí, todos usaban túnicas. Dije, pero ¿ha leído usted el capítulo 22? El capítulo 22 está hablando que una mujer no puede dejar su naturaleza y recibir la naturaleza de un varón. Está hablando de lesbiana, está hablando de homosexualismo. No está hablando de que los pantalones de vestidura. Está hablando ese es el concepto. Dijo, bueno, yo sé bien, dice, pero podemos aplicar dije, no puede aplicar ese principio ahí, hermano. Para mí esa persona estaba privado o estaba corrompido de entendimiento. Es decir, el entendimiento completo de la Escritura no lo tenía. Y estaba privado de la verdad. Porque la verdad en sí, ¿verdad?, enseña que la mujer se puede vestir con modestia, se puede vestir bien. Lo que Dios condena, ¿verdad?, es que uno venga a demostrar lascivia, lujuria, que venga a demostrarse de una manera, ¿verdad?, que ya venga a levantar aquellas concupiscencias que no deben de ser levantadas y por lo tanto llegar a pensamientos equivocados. Uno dice, bueno, es problema de él. Sí, pero la carnada ahí está. Entonces, son ejemplos que pongo yo para que nosotros miremos, ¿verdad?, que esto se usa y tal persona está corrompida de entendimiento, privado de la verdad. Porque si supieran la verdad, y yo sé bien que ha visto muchos debates concerniente a esto,
y no se acabarán, sino que van a continuar. Hay muchos otros pasajes que hablan de ciertas cosas que estas personas lo usan porque tienen el entendimiento corrompido y privado de la verdad. ¿Qué es la verdad? Vuelvo a repetir, conoceréis la verdad y la verdad te habrá de librar de esa esclavitud en la cual te encuentras. No siguiendo a la palabra de Dios, sino que siguiendo a pensamientos de hombres. Como dice Jesucristo, están sujetos a tradiciones de hombres, mandamientos de hombres que se establecen para seguir lo que no se debe de seguir, porque la palabra del Señor habla diferente. El apóstol Pablo se encontró con tales personas. Y Pablo dice, ¿qué derecho tienes tú de someter a mi conciencia a tus conceptos? Y no dice la escritura así, sino que estoy parafraseando. ¿Qué derecho tiene tu conciencia a someter a mi conciencia a preceptos y mandamientos que tú has establecido, que no tienen nada que ver contra el Señor? Esto lo declara en 1 Corintios capítulo 10, versículos de 28 en adelante. Porque Pablo se le estaba privando comer carne, porque ellos decían que esa carne fue sacrificada a los ídolos. Bueno, Pablo entendía bien todo eso, pero ¿qué derecho tiene la persona de imponer mandamientos en donde no hay mandamientos? Solo que todo eso, ¿verdad?, lo podemos ver claramente. Eso es conocer la verdad. Pero como están privados de la verdad, entonces llegan a conclusiones erróneas y vienen a adulterar la palabra verdad, la palabra del Señor. Let me just finish by saying the following. Whenever we look at the word truth, we notice that not only people can be deceived by using the absolute truth, but also the absolute truth can be adulterated. And when I use the word adulterated, I'm using it in the same fashion that 1 Peter chapter 2 and verse 2 speaks of. It can be adulterated. In other words, whenever you read 1 Timothy chapter 6 and verse 5, the people who adulterate the truth are people that are corrupted intellectually, that they don't understand correctly the things written within the Bible. And second, they do not have the truth, a complete meaning of the truth, and therefore they come up with their own ideas. I call that innovation. A case in point is Deuteronomy chapter 22 and verse 5. There are some brethren, there are some people that makes us aware of the fact that a woman cannot wear pants in worship service. There is no scripture in the Bible that condemns that. Now, the woman has to dress modest. We noted that in 1 Timothy chapter 2. There has to be some precaution in the dress of a woman so they will not provoke the carnality of the opposite sex. Some may say, well, that's their problem. Well, yeah, but you're putting the bait out there, and the evil desires within a person, if they don't have discipline and control, they'll go out of whack. But the point is this, that there's no scripture. And the scripture that is used to be able to come up with commandments, innovations that the Bible doesn't even speak of. Because whenever you read Deuteronomy chapter 22, it is making reference to the changing of one's nature. The woman changing the nature to a man and the man to a woman. It's the same thing as Paul saying in Romans chapter 1. And we're talking now about homosexual, we're talking about lesbian, we're talking about all of this. So all of that is what the Bible is making reference to. And I'm going to say, that's all I'm going to say concerning that because time is running out. But the thing is, in conclusion, that the truth can be deceived, the truth can be manipulated, and whenever it is done, there are severe consequences. So what do we have to do? We have to hear, according to the scriptures and according to the definitions of the lexicographers, we have to hear clearly what the Bible teaches, and we need to be obedient to that truth that the Bible teaches. En conclusión, hermano, déjeme decir lo siguiente. ¿Qué hemos lo que hemos visto? Que cuando usted y yo vengamos a oír la verdad, tenemos que oír la verdad de la manera en como Dios nos ha presentado. Tenemos que tener cuidado. Tenemos nosotros que
escuchar bien, pero ver que todo lo que estemos escuchando sea completamente correcto y de acuerdo a la verdad absoluta. Y cuando es completamente de acuerdo a la verdad absoluta, entonces obedecerla, porque esa es la palabra de Dios y lo que va a recibir es las promesas de Dios, lo que Dios nos ha dicho concerniente a hacer o actuar conforme a lo que hemos oído. En esta mañana, si acaso hay alguna persona entre nosotros que quiere escuchar más de la palabra de verdad, concerniente ciertas cosas en las cuales existe confusión en él o en ella, estamos listos para hacerlo. No que nosotros lo entendamos todo y lo sepamos todo, pero la Biblia sí es la verdad. Y podemos dirigirles a versículos en la Biblia para que usted los pueda leer. Ah, pero usted me puede decir, hermano, me acaba de hablar que me puede engañar y puede adulterar la verdad. Es correcto. Ahí es en donde entra usted para mirar que la unidad y lo panorama de la Biblia esté conforme a lo que está escuchando y no llevará ninguna equivocación, ningún pierdo. Por eso no solamente nos concentramos en un versículo, sino que le hablamos de diferentes partes para que usted pueda con claridad mirar todas estas cosas y para que cuando haga su decisión sea la decisión correcta, que está aceptando a Dios, está aceptando la palabra de Dios, no a ningún hombre ni palabra de hombre. En esta mañana, si usted está sujeto a la invitación, la invitamos. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. La tierna voz del Salvador, número 156. La tierna voz del